Es la mujer más venerada de la historia. Desde un humilde hogar en Nazaret, dio su sí a Dios y cambió el destino del mundo. Se la llama Madre de Jesús, Madre de los cristianos y ahora Madre de la Iglesia. Pero ¿cómo surgió este título? ¿Y por qué nos importa hoy? Acompáñenos a descubrir la historia de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia. Para comprender a María como Madre de la Iglesia, primero debemos ver su papel en el relato evangélico. Desde la Anunciación, cuando el ángel Gabriel la saluda con las palabras «Dios te salve, llena eres de gracia», se revela la misión de María, dar a luz al Hijo de Dios. Su sí, su fiat, la convirtió no solo en la Madre de Cristo, sino en el comienzo de una nueva creación. Al pie de la cruz, esta misión se expande. Mientras Jesús sufre, se dirige a Juan, su discípulo amado, y le dice, «Ahí tienes a tu madre». Con estas palabras, María se convierte en madre no solo de Juan, sino de todos los discípulos, pues en Juan se representa a la Iglesia. Este momento funda su título de Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia. Después de la ascensión, los discípulos se reunieron en oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Y María estaba allí. Los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que estuvo presente en Pentecostés, orando en el cenáculo, uniendo a la iglesia naciente en la fe y la esperanza. Desde el principio, María acompañó a la comunidad de creyentes. Los primeros cristianos la veneraban, no como una diosa, sino como la humilde mujer elegida por Dios para traer la salvación al mundo. La llamaron Theotokos, Madre de Dios, título solemnemente afirmado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Al defender la maternidad divina de María, la Iglesia defendió la divinidad misma de Cristo. Con la expansión del cristianismo, la devoción a María creció. Se dedicaron iglesias en su honor, se escribieron oraciones en su nombre y se buscó su intercesión maternal en tiempos de prueba. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, María no fue solo una figura teológica, sino una presencia viva en el corazón de los creyentes. Papas, santos y místicos recurrieron a ella como madre. San Bernardo de Claraval dijo, «Jamás se ha oído decir que nadie que haya acudido a su protección haya sido desamparado». Durante siglos, los cristianos comprendieron que si Cristo es la cabeza de la Iglesia, María es la madre que nutre su cuerpo. Pero no fue hasta el siglo XX que se proclamó oficialmente el título de María como Madre de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI declaró, «Para gloria de la Virgen y para nuestro consuelo, proclamamos a María Santísima Madre de la Iglesia». Este reconocimiento dio nueva voz a lo que los fieles siempre habían creído. En 2018, el Papa Francisco instituyó una nueva festividad, la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, que se celebra cada año el lunes después de Pentecostés. Esta fiesta litúrgica nos recuerda que, así como María estuvo con los apóstoles en Pentecostés, permanece con la Iglesia hoy. Llamar a María Madre de la Iglesia es reconocer su amor por cada creyente. No es una figura lejana de la historia, sino una madre que sigue guiando, protegiendo e intercediendo por el cuerpo de Cristo. Cuando enfrentamos desafíos, cuando nuestra fe se pone a prueba, María nos acompaña, señalando siempre a su Hijo. Tal como les dijo a los sirvientes en Caná, nos dice hoy, hagan lo que Él les diga. Desde Nazaret hasta el Calvario, desde Pentecostés hasta hoy, María nunca ha dejado de ser madre. Es la madre de Cristo, la madre de los cristianos y la madre de la Iglesia. Honrarla no es alejarnos de Cristo, sino acercarnos a Él a través del corazón de quien más lo amó. Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Oculto a lo largo de la antigua vía ardeatina, donde los primeros cristianos se reunían en secreto, yace el recuerdo de un hombre cuya fe fue inquebrantable. Su nombre era San Edisto, un romano de noble cuna que cambió el honor terrenal por la gloria eterna. Hoy, descubrimos la historia de un mártir olvidado, testigo de Cristo cuya sangre empapó las mismas piedras de Roma. Para comprender a San Edisto, primero debemos remontarnos a la Roma del siglo III, una época en la que el cristianismo aún era ilegal.
Los emperadores veían a los seguidores de Cristo como una amenaza para el orden romano, negándose a adorar a los dioses del imperio. Para muchos, confesar a Cristo significaba prisión, tortura y muerte. En medio de esta agitación, a lo largo de la Vía Ardeatina, los cementerios subterráneos, conocidos como las catacumbas de San Sebastián y San Calixto, se convirtieron tanto en lugares de enterramiento como en centros de fe. Fue aquí donde se preservó la memoria de Edisto. La tradición nos dice que Edisto provenía de una familia romana de alto rango, posiblemente vinculada a la élite militar o cívica. Su educación habría sido privilegiada, pero también llena de expectativas, lealtad al imperio y fidelidad a sus dioses. Pero Edisto conoció el Evangelio, quizás a través de la creciente comunidad cristiana en Roma. En contra de las costumbres de su clase, abrazó el mensaje de Cristo, aún sabiendo que implicaba rechazo, deshonra y peligro. Su conversión no fue poca cosa. Para la nobleza, convertirse al cristianismo a menudo significaba la pérdida de la herencia familiar, la posición social e incluso los derechos de ciudadanía. Pero Edisto no puso su esperanza en la gloria de Roma, sino en el reino de Dios. Los detalles del juicio y la muerte de Edisto están envueltos en la historia, pero la Iglesia preserva su memoria como mártir de Roma. Sabemos que sufrió durante una de las oleadas de persecución, posiblemente bajo los emperadores Valeriano o Aureliano, cuando los cristianos fueron atacados sin piedad. En la Vía Ardeatina, al sur de Roma, Edisto dio su último testimonio. Negándose a renunciar a su fe, fue condenado a muerte. Ya fuera por la espada, el fuego o la tortura, su testimonio fue el mismo: creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Su cuerpo fue enterrado en la misma tierra santificada por la sangre de los mártires, donde generaciones de cristianos acudían a orar. El culto a San Edisto pronto creció entre los fieles. El Martirologio Hieronum, uno de los primeros calendarios de santos, registra su festividad el 12 de octubre. Junto a otros mártires, su nombre se susurraba en las plegarias eucarísticas de la iglesia primitiva. Posteriormente se le dedicó una iglesia en Roma, preservando sus reliquias y su memoria. Aunque el tiempo ha ocultado muchos detalles de su historia, su nombre perduró como el de alguien que se mantuvo firme cuando tantos vacilaron. Durante siglos, los peregrinos que recorrían la Vía Ardeatina se detenían para honrar a Edisto, recordando no su riqueza, sino su sacrificio. San Edisto nos recuerda una verdad central del cristianismo: la nobleza de la fe supera la nobleza del nacimiento. En una sociedad obsesionada con el poder, el honor y el estatus, Edisto nos enseña que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a Cristo, incluso cuando lo cueste. Aunque casi olvidado hoy, su testimonio oculto no se ha borrado. Sigue inspirando a quienes recorren el estrecho camino de la fe en nuestros tiempos. Edisto, mártir de la Vía Ardeatina, quizá no sea un nombre conocido, pero su valentía perdura como una llama silenciosa en la historia de la Iglesia. Nos llama a vivir con convicción, a mantenernos firmes en las pruebas y a atesorar a Cristo por encima de todo. Si esta historia te inspiró, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más historias impactantes de los santos, testigos que nos muestran el camino a la santidad. Y recuerda, la sangre de los mártires es de la semilla de la Iglesia. ¿Qué pasaría si les dijera que uno de los santos más queridos de la Iglesia nunca aprendió a leer? Su familia lo consideraba lento y pasó la mayor parte de su vida realizando las tareas más serviles. Y, sin embargo, este hombre se convertiría en un hacedor de milagros, un guía espiritual para grandes y pequeños, y un santo cuya humildad y santidad brillan con la misma intensidad hoy que hace 4 siglos. Esta es la historia de San Serafín de Montegranaro, un sencillo fraile capuchino cuya vida secreta de oración y caridad reveló la verdadera grandeza de la santidad. Quédense con nosotros, porque la vida de Serafín demuestra que Dios elige a los humildes para confundir a los orgullosos. Serafín nació en 1540 en el pequeño pueblo italiano de Montegranaro. Su nombre de nacimiento era Felice Rapagnano. Fue el segundo de 4 hijos en una familia campesina pobre. La vida fue dura. Su padre murió cuando Felice aún era joven, y la carga de la supervivencia recayó sobre sus hombros. De niño, Felice fue objeto de burlas frecuentes. No aprendía rápido. No era fuerte como otros niños. Incluso su propia familia lo tenía en poco. Su madre una vez suspiró: Felice nunca servirá para nada.
Pero donde el mundo veía debilidad, Dios veía pureza de corazón. Felice amaba la oración, el silencio y la soledad. Desde pequeño, se escabullía a un rincón tranquilo de la casa o al campo, juntando las manos en devoción. Su alma anhelaba a Dios. Cuando Felice creció, probó diferentes oficios, primero como constructor, luego como pastor, pero su torpeza le causaba más frustración que ayuda. Sus jefes lo ridiculizaban y los vecinos se reían de su torpeza. Sin embargo, Felice soportó estas humillaciones con paciencia. Se las ofreció a Dios, sin hablar nunca con dureza contra quienes lo maltrataban. A los 16 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Atraído por las historias de San Francisco de Asís y sus seguidores, Felice buscó unirse a los capuchinos, una rama de la familia franciscana conocida por su sencillez y austeridad. Los frailes dudaban. Era inculto, torpe y de salud delicada, pero al ver su sinceridad y humildad lo aceptaron. Adoptó el nombre de Serafín, que significa el que arde, en honor a los ángeles inflamados de amor a Dios. Serafín no estaba destinado al púlpito ni a los estudios académicos. En cambio, se le asignaron las tareas más sencillas: portero, jardinero y mendigo. Y sin embargo, fue precisamente en estos humildes roles donde irradiaba su santidad. Como portero, recibía a los pobres con calidez y compartía lo poco que tenían los frailes. Como jardinero, convertía el trabajo en oración, trabajando con alegría incluso en las condiciones más duras. Como limosnero, caminaba descalzo por las calles, aceptando los insultos con la misma paciencia que los regalos. Los frailes notaron algo extraordinario. Serafín vivía con una paz profunda e inquebrantable. Pasaba largas noches en oración, entrando a menudo en éxtasis. Se le veía levitando en oración ante el Santísimo Sacramento. Aunque sin educación, hablaba con profunda sabiduría. Sacerdotes, obispos, nobles y plebeyos comenzaron a buscar su consejo. Tenía el don de leer los corazones, conociendo las cargas de las personas incluso antes de que hablaran. La reputación de Serafín se extendió. Historias de milagros lo seguían donde quiera que iba. Los enfermos sanaban gracias a sus oraciones. Las almas atribuladas encontraban paz gracias a su consejo. Incluso los animales salvajes parecían obedecerle, percibiendo la santidad que llevaba dentro. Pero Serafín nunca se atribuía el mérito. Decía: «No soy más que un pobre burro, cargando los tesoros de mi maestro». Su humildad lo hacía amado. Nunca buscó honores. Nunca alzó la voz con orgullo. De hecho, cuando lo alababan, se enrojecía y rogaba que no lo consideraran santo. Quizás su mayor milagro fue la transformación de corazones. Quienes se burlaban de él salían transformados, más suaves, más bondadosos, más cercanos a Dios. Serafín pasó sus últimos años en el convento de Ascoli Piceno. Para entonces, era conocido en todas partes, pero seguía siendo el mismo hermano humilde, barriendo pisos, cuidando jardines y rezando ante el sacramento. El 12 de octubre de 1604, Serafín pasó silenciosamente de esta vida a la eternidad. Los frailes notaron que al momento de su muerte, su rostro se iluminó con un resplandor celestial, como si reflejara la alegría de ver a Cristo. Casi de inmediato, la gente comenzó a venerarlo. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación y se reportaron milagros por su intercesión. Serafín fue beatificado en 1729 por el Papa Benedicto XIII y canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Hoy, San Serafín de Montegranaro es recordado no por sus grandes sermones ni por sus grandes obras, sino por su sencillez, humildad y profunda unión con Dios. Es el santo patrono de aquellos que son objeto de burla por su sencillez, y un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la pequeñez. Su vida susurra una verdad que a menudo olvidamos. La santidad no se trata de brillantez, fuerza o éxito. La santidad se trata de amor. Amor puro, paciente y humilde. La historia de San Serafín es un desafío para todos nosotros. ¿Nos atreveríamos a abrazar la humildad como él lo hizo?
podríamos encontrar alegría en ser pequeños, pasar desapercibidos pero totalmente entregados a Dios. Si la respuesta es sí, entonces quizás nosotros también podamos recorrer el camino oculto de los santos. En el corazón de Brasil se encuentra la segunda iglesia más grande del mundo, visitada por millones de personas cada año. Pero esta gran basílica no comenzó con reyes ni papas, sino con 3 pobres pescadores que sacaron de un río fangoso algo que cambiaría para siempre una nación. Esta es la milagrosa historia de Nuestra Señora de Aparecida, madre y patrona de Brasil. Era octubre de 1717. El gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais viajaba por el pequeño pueblo de Guaratinguetá. Para honrar su llegada, se ordenó a los pescadores locales que proporcionaran pescado para el banquete. 3 hombres humildes, Domingos García, Joan Alves y Felipe Pedroso, remaron hacia el río Paraíba, echando sus redes una y otra vez, pero no encontraron nada. Tras horas de fracaso, Joan Alves volvió a echar la red. Esta vez, en lugar de peces, sacó algo inusual: una pequeña estatua de arcilla sin cabeza, de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Sorprendidos, volvieron a lanzar la red y sacaron la cabeza que faltaba. Limpiaron la figura y la envolvieron con cuidado. Desde ese momento, cada vez que la red tocaba el agua, rebosaba de peces. El milagro había comenzado. Los pescadores llevaron la imagen a casa de Felipe Pedroso, donde los vecinos comenzaron a reunirse para orar. La noticia corrió rápidamente. La Santísima Virgen había elegido aparecerse, Aparecida, en las aguas del Paraíba. Pronto, la devoción a Nuestra Señora de Aparecida se extendió de un hogar a otro. Con el paso de los años, se atribuyeron muchos milagros a su intercesión. Los esclavos encontraron la libertad en su amor maternal. Las familias recibieron curaciones. La esperanza floreció entre los pobres y marginados. Se convirtió en un signo de que Dios estaba cerca de los humildes y olvidados. A medida que la devoción crecía, se construyeron capillas para albergar la imagen, primero pequeñas, luego más grandes a medida que los peregrinos comenzaron a viajar desde todo Brasil para honrar a su madre. La devoción no estuvo exenta de oposición. En 1978, la imagen original fue robada y rota en cientos de pedazos, pero al igual que la fe del pueblo brasileño, fue restaurada. Cada fragmento fue cuidadosamente reconstruido, su rostro nuevamente completo. A lo largo de los siglos, se han atribuido innumerables milagros a Nuestra Señora de Aparecida: curaciones, conversiones y protección en tiempos de peligro. Para el pueblo de Brasil se convirtió en más que una estatua. Se convirtió en una madre que camina con ellos. En 1929, el Papa Pío XI declaró a Nuestra Señora de Aparecida patrona oficial de Brasil. A mediados del siglo XX, la devoción había crecido tanto que se comenzó a construir una nueva basílica. Una maravilla arquitectónica. Ahora el santuario mariano más grande del mundo después de la Basílica de San Pedro en Roma. Papas, obispos y millones de peregrinos han acudido a su santuario. Desde el agricultor más humilde hasta el líder más importante, todos se arrodillan ante la madre que apareció por primera vez en la red de un pescador. Desde un río fangoso hasta el corazón de una nación, la historia de Nuestra Señora de Aparecida no se trata solo de milagros de peces o estatuas rotas restauradas. Se trata de esperanza, de un Dios que eleva a los humildes a través de su madre. Hoy, ella se erige como símbolo de unidad, fe y amor para más de 200 millones de brasileños. Y a todos los que buscan su intercesión, ella todavía les susurra el mismo mensaje: hagan lo que Él les diga.